Este es segundo año de primaria, en el nuevo modelo educativo. La asignatura es lengua materna, español, la práctica social de lenguajes del ámbito de estudio, intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos. El aprendizaje esperado es presente una exposición sobre temas de su localidad. Por lo tanto, refiere a un texto oral, a la composición de un texto oral. No hay aquí en la fragmentación del aprendizaje esperado alguna indicación para la búsqueda y manejo de información. En su totalidad refiere a procesos de composición, planificación, revisión y corrección y la práctica social del lenguaje, que es la exposición. Esto debería tener congruencia con el libro de la SEP, el libro diseñado. Sin embargo, vamos a ver que no es así. De nueva cuenta se empieza con búsqueda de manejo de información, como en el libro de primer año. Vuelven a citar la elaboración del cartel, aunque en el aprendizaje esperado ni en la práctica social del lenguaje se mencione esto, lo que me parece que puede haber una desviación del aprendizaje esperado porque se hace centro la elaboración, la composición de un cartel y no de la exposición en sí misma. Yo propongo mi libro, o lo que podría ser un libro, para esta práctica social del lenguaje. Desde luego que no tiene todo el diseño de, gráfico de la SEP, pero podría empezar así, ¿no? Con una frase que llame la atención a los alumnos, y yo en lugar de poner instruccional le he puesto, ¿qué tenemos aquí? Esta frase, este título sirve para que los alumnos puedan recuperar conocimientos previos. Puede ser a través de una imagen, de un video, donde estén una persona exponiendo y ellos tengan que deducir qué está haciendo. Y las preguntas son para recuperar los aspectos semánticos y episódicos, es decir, recuperar sus experiencias previas en la exposición, así como las emociones que sintieron al exponer. Hay que recordar que la cognición, la intelección, va acompañada de la emoción, y los mejores aprendizajes fijados en la memoria de largo plazo tienen que ver con la emoción. Emociones positivas para el aprendizaje, y esas habrá que recuperarlas en este momento. En estas líneas, los alumnos escriben qué les parece. Después van a buscar información en la biblioteca, pero no para comprender, para un proceso comprensivo, sino para completar sus conocimientos previos, para que precisen qué es una exposición y para qué sirve. Enseguida viene la planificación del aprendizaje, que no es la planificación de la exposición, sino que ellos le encuentren sentido y significado al por qué hacer una exposición. Como hemos visto, no me desvío en relación a buscar información, a comprenderla, sino voy directo a la exposición, ¿no? Por eso se pide que los alumnos vayan orientando su exposición sobre un tema que ya domine, ¿no? Entonces vamos a la parte de hacer la exposición, y aquí se recupera la parte también social, las posibilidades que tienen los alumnos de saber colaborar, y esto de vamos a aventarnos a hacerlo correspondería al coinstruccional en nuestra planificación. Voy a leer literalmente, dice: ya que están decididos tú y tus compañeros a exponer, piensa un tema del que ya sabes o dominas y que te gustaría compartir. ¿Por qué? Porque la exposición, al ser un texto oral, la composición de un texto oral se debe partir de algo ya comprendido, no debe implicar procesos de comprensión de textos. También en las indicaciones de esto que podría ser un libro, está fomentar el trabajo colaborativo, el trabajo acompañado con otros compañeros o compañeras para componer el texto oral. Eh,
Aquí sigue la planificación, no solamente para qué hacerlo, sino a quién se lo van a compartir, qué es lo que saben, desde luego, que se supone que ellos ya lo han comprendido y ya han construido conocimientos derivados de procesos comprensivos a partir de otras prácticas sociales del lenguaje ya desarrolladas en el mismo grado o en el grado anterior. Después se les hace una pregunta si es suficiente la información con la que cuentan o quieren abundar, pero que no refiere a un proceso completo tan sistemático cuando es una práctica social del lenguaje que tiene que ver con la comprensión textual. Enseguida viene ya la planificación en cuanto a organizar la información para la exposición, para que hagan su organizador, para que reúnan los materiales que van a usar para la exposición, y aquí hacen sus anotaciones. Después ya viene la parte de hacer la práctica social del lenguaje, que le puse a darle que es mole de olla. Esta parte, que es la práctica social del lenguaje, no es el cierre de la secuencia didáctica, sigue siendo el desarrollo y correspondería a coinstruccional. Los alumnos hacen la práctica social del lenguaje y aquí se ponen indicaciones para que ellos puedan conversar entre sí, con su público, acerca de su experiencia de haber hecho la práctica social del lenguaje. Hay preguntas para reflexionar el proceso de aprendizaje de acuerdo a lo que se planificó. Este momento es importante porque ellos cierran la planificación del aprendizaje que estuvo en las primeras hojas. Voy a regresar a ellas, que es precisamente qué hacemos con esto. Bueno, pues ellos se responden el qué hacer con esto cuando llegan después de la práctica social del lenguaje y pueden reflexionar de esa experiencia. Y de igual manera anotan lo que vivieron, no es una evaluación, solo es reflexión. Posteriormente sí vendría la valoración, sigue siendo coinstruccional, es la valoración, tal como la he planteado, es un ejercicio amable para los alumnos, para que puedan distinguir cómo han avanzado, qué han aprendido. Se les dan indicaciones para que comprendan el instrumento de evaluación, para que hagan los ajustes necesarios. Aquí voy a cambiar la forma de visualización, es esto. Allí están los criterios que corresponden al aprendizaje esperado, a la práctica social del lenguaje, y ellos deben anotar sí o no y por qué, ¿no? Que es la evaluación, la heteroevaluación, la autoevaluación, primero autoevaluación, luego heteroevaluación, y después ya viene un ejercicio para que ellos puedan hacer las mejoras. Las escriben y se les da su calificación final. Finalmente, hay otra pregunta que sigue siendo parte del coinstruccional y se les invita a hacer otra exposición. En este fragmento del libro que propongo no hay un postinstruccional, lo he dejado fuera, pero solo es para ejemplificar lo que me parecería adecuado para hacer un libro de texto que sea congruente con un programa de estudios, una práctica social del lenguaje, que por su naturaleza implica la composición textual, en este caso un texto oral, tal y como lo dice la práctica social del lenguaje, intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos, y en ningún momento se menciona el cartel.